Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Hoy, mi grupo, el grupo número 2, vamos a exponer sobre las técnicas de estudio. Como integrante tenemos a Ramos Catay Johan, Guamán Ruiz Rodrigo, Paredes Ramos Caroline, Quispe Fajardo Adrián, Goicochea Morales Carol y mi persona Tixe Vallasco Yair Graciel. Hay una serie de técnicas que ayudan a mejorar y a rentabilizar el estudio. Cada persona primero debe conocerlas y después elegir aquellas que mejor se adapten a su forma de aprender. Lo importante es que nos sean útiles y que nos sirvan para estudiar mejor. Primero hablaremos sobre la lectura. Esta es la práctica más importante para el estudio y sigue una serie de pasos. Primero, reconocer palabras. Luego, entender ideas. Contrastar el pensamiento del autor con el propio y finalmente evaluar lo leído. Estas dos últimas fases hacen referencia a la lectura crítica, que es un nivel de lectura más profundo, y nos ayudan a conseguir un aprendizaje significativo, pues implica establecer una relación de lo conocido, nuestros conocimientos previos, con la nueva información que se nos expone. Dentro de la lectura, nos relacionamos con dos aspectos importantes. La comprensión lectora, que dentro de esta tenemos un método clásico que sería el CQ3R, por sus siglas en inglés, que sería examinar, que es tener una visión general en el texto. Esta debe ser un examen rápido. Preguntar, ¿qué es lo que nos depara el texto? Leer, debe ser de forma activa, fijándose en los términos subrayados o en negrita, dependiendo que los tenga el texto. Repetir. ¿Sabían que el 50% de la lectura es olvidada al concluirla? Es por esta que nosotros debemos parafrasear o decir con nuestras propias palabras qué es lo que vamos entendiendo cuando leemos el texto. Repasar, que es autoevaluándonos, proponiendo preguntas para ver qué hemos entendido del texto. Dentro del otro aspecto tenemos la velocidad lectora, que es la cantidad de palabras por minuto que nosotros obtenemos al leer un texto. Esta depende del nivel de complejidad de la lectura y el vocabulario del lector. También se mejora con la práctica. Otra técnica de estudio es el subrayado y anotaciones al margen. Esa técnica ayuda a priorizar la información más relevante de la lectura para luego poder organizarla. Para un buen subrayado, primero debemos de realizar la lectura rápida. Esto nos dará una visión general del texto. Luego seguiremos con la lectura párrafo a párrafo. Es ahí donde subrayaremos las palabras claves. Hay que recalcar que la comprensión del texto en el primero es de manera superficial, mientras que en el segundo es más detallado. Anotaciones al margen. Escribiremos palabras que explicarán aspectos escondidos del texto. Signos, flechas o símbolos. Estas servirán para relacionar contenidos con otros. Corchetes o paréntesis. Ayudarán a reemplazar el subrayado en caso este sea extenso. Ventajas. Desarrolla nuestra capacidad de análisis y también la de observación. Facilita la comprensión y estructuración de ideas. Esto servirá al momento de organizarlo en esquemas. El estudio se hace activo y nos ayuda a prestar atención. Facilita el repaso y la relectura del texto, es decir, que lo vuelve más fácil de comprender. Los errores más comunes que se cometen en esta técnica son subrayar antes de leer completamente y subrayar en exceso. Si es que lo hacemos, se evidenciaría la no comprensión del texto. Bueno, pasemos con las técnicas de síntesis, las cuales son aplicadas al momento de querer estructurar las ideas contenidas en un texto o un tema marcado, donde los objetivos principales son entresacar lo esencial e importante sobre el tema, ordenar jerárquicamente las ideas, facilitar el repaso y facilitar el estudio activo. Ahora, pasemos a los tipos de técnicas de síntesis. Estas tienen características particulares que nos ayudarán en el estudio. A continuación, pasaré a mencionar las técnicas de resumen. Esta básicamente consiste en sintetizar la información de la forma más breve posible, utilizando un lenguaje propio. En esta técnica destaca la idea principal del texto, las partes que tiene el texto, el tema de cada parte, las opiniones del autor y la opinión propia. Ahora, las características de un buen resumen serían la brevedad, para lo cual es mejor no repetir lo dicho anteriormente o las mismas palabras presentadas en el texto, la claridad,
para distinguir mejor cada una de las ideas de las demás, y la jerarquía para destacar lo importante de lo secundario, y la integridad, que es para no confundir entre resaltar lo más importante con recortar el tema. Un esquema es una síntesis de las ideas principales de un texto o tema conformando un conjunto estructurado, en donde se representa de manera jerárquica la información, destacando las ideas principales y secundarias. Asimismo, los esquemas y mapas mentales favorecen el desarrollo de la inteligencia, pues obligan al cerebro a funcionar a un nivel superior. Entre sus características están la brevedad, la estructura y el simbolismo, que consisten respectivamente en presentar lo más importante, conseguir que con un solo vistazo se evidencie la estructura interna de todo el tema y sus relaciones, además de expresar de manera gráfica el contenido, por medio del empleo de flechas, puntos, recuadros, etc. Por otro lado, un cuadro comparativo consiste en un cuadro de doble entrada por medio del cual se nos permite ordenar la información habiendo establecido previamente determinados criterios. En otras palabras, se caracteriza por organizar la información y establecer diferencias entre conceptos. Por último, las fichas y ficheros se caracterizan por dos usos principales, a saber, aclarar conceptos específicos en temas donde no se puedan elaborar esquemas, como por ejemplo un glosario, un formulario o un diccionario, en donde se podría escribir el término en cuestión, dar una breve definición y adjuntar una imagen. El otro uso es recoger información de múltiples fuentes sobre una temática en concreto. Por ejemplo, si se quisiera comentar un libro, se pueden elaborar fichas sobre aspectos del libro, como los personajes de este o las ideas principales. Mapas conceptuales. Tienen como objetivo representar relaciones significativas entre conceptos en forma de proposiciones. Es considerado como una de las herramientas principales para facilitar el aprendizaje significativo, en la cual se integran los conceptos en una estructura organizativa de la información, caracterizada por la jerarquía. La elaboración de un mapa conceptual implica elección de signos conceptuales clave del texto, la búsqueda de conceptos relevantes en la estructura cognitiva, construcción de proposiciones entre los conceptos que se añaden y los conceptos que ya se conocen, a través de los enlaces, distinción entre los objetos o acontecimientos concretos. Para evaluar un mapa conceptual se tiene que analizar lo siguiente. Proposiciones. La relación entre dos conceptos debe indicarse mediante la línea que los une y la palabra de enlace. Jerarquía. Cada uno de los conceptos subordinados debe ser más específico que el concepto anterior. Conexiones cruzadas. Deben señalarse enlaces si existen relaciones significativas entre elementos pertenecientes a distintas jerarquías conceptuales. Ejemplos. Hacer referencia a acontecimientos u objetos que sean concreciones válidas de lo que designa el término conceptual. Bueno, profesor, eso sería todo. Muchas gracias.